Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. La mujer proletaria lucha mano a mano con el hombre de su clase contra la sociedad capitalista. Clara Zetkin. Les doy la bienvenida al canal del periodista. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión entablaré una conversación acerca del Día de la Mujer Proletaria con Mariana Pérez García. Ella es politóloga de la Universidad Libre de Berlín y además también es tallerista. Mar, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Abraham, por invitarme. Mucho gusto de estar Bueno, aquí. gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues Mar, lo que nos ocupa esta tarde-noche, pues es hablar acerca del Día de la Mujer Proletaria, pero pues sí me gustaría que nos hicieras un breve recorrido de cómo nace este Día de la Mujer Proletaria o de la Mujer Trabajadora. Pues es muy interesante preguntarse eso, porque creo que muchas personas no conocíamos el origen como tal, y porque precisamente yo creo que se conoce como el Día de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer, pero la parte de trabajadora no se pronuncia, no se dice, y sobre todo pues el origen socialista del día, ¿no? Y pues iniciando con eso, pues me gustaría platicarles que pues yo misma tampoco conocía el origen socialista de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Que yo también lo llamo como tal. Y cuando me preguntan, entonces ya les cuento, pues fíjense que en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, empezó a haber en Chicago, Nueva York, una organización importante de mujeres obreras que trabajaban en el sector textil, que estaban intentando luchar por fundar sindicatos, por fundar coaliciones, llamémoslo así, ¿no? Y fue un movimiento muy fuerte que hasta llegó este auge de organización de mujeres obreras a Europa, ¿no? Pero fue en un contexto de una organización de mujeres socialistas. O sea, además de obreras, eran ideológicamente posicionadas en el socialismo, ¿no? Entonces, eso fue en 1857 más o menos. Hubo grandes movilizaciones y en ese año, si recuerdo bien, fue cuando se fundó realmente la primera unión de mujeres trabajadoras socialistas en Estados Unidos, ¿no? Todo eso llegó hacia Europa y en ese entonces también ya se estaban organizando las mujeres socialistas en Europa. Una figura muy importante dentro del movimiento socialista en Europa y concretamente en Alemania, pues era Clara Zetkin, ¿no? También su compañera Rosa Luxemburgo, pero en este caso, digamos, para enfocarnos en lo del Día de la Mujer Trabajadora, pues Clara Zetkin, que también abogó en el Congreso Internacional Socialista, que se hizo en Copenhague. Ese fue de mujeres, y ahí abogó porque también se creara el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Creo que en ese momento todavía no se ponía el 8 de marzo como fecha, pero Clara Zetkin propuso que todas las mujeres socialistas de todos los países debían de organizar ese día. Ponían en el centro la cuestión del voto, pero en general el tema de la mujer desde una perspectiva socialista, ¿no? Y eso a nivel internacional, todos los países. Otro evento muy importante que creo que tampoco se menciona y está muy poco difundido es que en el contexto en Rusia, en principios del siglo XX, cuando todavía estaba el zar. Bueno, ellos todavía tenían el calendario juliano, pero del calendario gregoriano, creo que el calendario juliano era el 23 de febrero, fue cuando una, miles de mujeres salieron a las calles. Eso fue en el contexto de 1917 ya, o sea, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en Rusia, en donde salieron para pedir pan y paz.
Y en ese contexto fueron las mujeres las que salieron a la calle, obviamente también para criticar pues las condiciones en las que vivía la población, ¿no? En Rusia y en contra del zar. Y entonces ante estas movilizaciones en las cuales las mujeres pedían pan y paz, se les unieron miles de obreros en una huelga general. Entonces esto fue como un impulso para que se diera inicio la gran movilización obrera proletaria que desató pues, la revolución en Rusia, ¿no? Y esa parte de la movilización de las mujeres, ese 23 de febrero del calendario juliano, pero el 8 de marzo del calendario moderno o gregoriano, no se recuerda. Y fue un hito impresionante pues, a nivel mundial, ¿no? O sea, que fuera la caída del zar, la revolución rusa, etcétera, ¿no? Entonces, esa también es una fecha importante para recordarlo, ¿no? Em, y pues, a partir digamos, la Revolución Rusa, tomándolo ahorita como ejemplo, y la constitución que desarrollaron en la Unión Soviética, que incluía una amplia gama de derechos para las mujeres proletarias, pues creo que a partir de ese momento es importante pues recordar históricamente pues esos derechos que se ganaron, ¿no? Pero que no es solamente a partir de la victoria de los proletarios y proletarias en la Unión Soviética, sino viene también atrás y en otras partes del mundo, y cómo fueron mujeres obreras las que impulsaron una lucha que marcó pues sí, la organización de mujeres alrededor del mundo. Tomando en cuenta esta cuestión, pues, de la mujer trabajadora, tantos años de lucha, tanto que costó que obtuviera, pues, el derecho al voto, porque también fue muy importante el derecho al voto en la última parte de Rusia antes de que se convirtiera en la Unión Soviética. Ya estando en la Unión Soviética, también esta cuestión del aborto seguro, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Y muchos otros derechos más que fueron precisamente ganando, ¿no? Con base en la lucha de la mujer proletaria. ¿Por qué ya después Occidente empezó a quitarle esta situación de la mujer trabajadora? ¿Por qué descalificar o por qué anular esta situación del trabajadora y dejarlo simplemente como el Día de la Mujer? Pues yo creo que, bueno, considerando la victoria de la Unión Soviética, el ampliar o el que se tomaran en cuenta y se anclaran eh, pues positivamente en las leyes los derechos de las mujeres, y que no nada más se aclara positivamente, sino que se prepara toda una infraestructura para atender las necesidades reales, materiales de la población femenina, pero en general de la población, o sea, de los jóvenes, de los niños, ¿no? Y el tema, o sea, que se atendiera el tema de la reproducción social, ¿no? Pienso que al ser una fecha que, de hecho, Lenin lo proclamó como Día Internacional también de la Mujer, y empezaba a ser celebrado en países donde había una organización importante socialista, ¿no? Ya Clara Zetkin había dicho que las mujeres socialistas deberían de organizar ese día cada año, ¿no? Alrededor de las demandas, de las mujeres, pero desde el enfoque socialista, ¿no? Entonces, ya estaba muy anclado en esta tradición, ¿no? En la tradición socialista, en la tradición de la organización de masas de los trabajadores y trabajadoras. Y yo pienso que a partir de la Guerra Fría, eh, pues Estados Unidos y el bloque occidental no se podía quedar atrás. Sin embargo, ideológicamente tenían que, digamos que armar su narrativa de otra forma. Entonces yo pienso que entonces, en vez de darle el enfoque en
pues sí, la narrativa socialista que giraba en torno de los trabajadores y las trabajadoras, pues tenía que haber como otra narrativa. Y pues el sistema capitalista, que parte de la explotación del hombre por el hombre, y en este caso también del hombre sobre la mujer, sobre el hombre, ¿no? Sobre las personas, el sistema capitalista también parte de la explotación de la mujer en el hogar, ¿no? Entonces, el bloque capitalista pues quiere mantener su sistema como tal, entonces dejemos a las mujeres en donde están, pero vamos a darle su reconocimiento como mujeres, ¿no? Todavía no, todavía, yo creo que todavía no estaban listos para darles más allá. Sí se hablaba sobre el movimiento sufragista, ¿no? Eh, pero tampoco, o sea, creo que fue en 1920 cuando Estados Unidos ya permitió el voto a las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, el voto a las mujeres negras vino mucho después, hasta la lucha de los derechos civiles, ¿no? Hasta 1960 y tantos, ¿no? Eh, y como te digo, pienso que entonces Estados Unidos, los países occidentales no querían quedarse atrás y empezaron a poco a poco darle el reconocimiento de la mujer, sí, hacia el voto, hacia, ok, empezar pues sí, a darle apertura hacia el tema de igualdad, ¿no? Pero en un sistema que no debe de cambiarse, que debe ser el capitalista, porque ese es el que nos brinda las libertades, ese es el que nos brinda la seguridad, ¿no? O sea, es el que nos brinda estabilidad, etcétera. Entonces, es no cuestionar el sistema como tal de explotación, sino mantenerlo así y tal vez abrir un poco a poco la puerta para que el reconocimiento de las mujeres a nivel social, a nivel público, esté ahí, ¿no? Pero jamás se cuestionó pues la cuestión de la explotación bajo el sistema económico capitalista, lo que sí se hacía del bloque comunista, ¿no? Eh, y pues siendo el sistema económico capitalista del lado, digamos, del bloque occidental, el que, pues, como decía, ¿no? Que se basa de la explotación, si empiezas a tematizar que entonces son, en este caso, el de la mujer, digo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entonces ya pones digamos, traes a colación que entonces el aspecto de trabajadora tiene una importancia, entonces se tiene que luchar por algo, no solamente por ser mujer, sino también por ser trabajadora. Entonces no solamente luchas por la igualdad, por los derechos de autodeterminación de tu cuerpo, etcétera, no, luchas entonces también por tus derechos laborales, luchas también entonces, como trabajadora, pues también tienes colegas trabajadores, entonces no solamente es para la mujer trabajadora, sino es para los trabajadores, para los proletarios. Entonces ya empiezas a abrir un abanico de luchas que no, o sea, no se deberían de tocar. Entonces yo pienso que por eso se deja a un lado, ¿no? El aspecto de trabajadora. Retomando un poco a Alexandra Kollontai, que dice que la mujer empezó a ser oprimida cuando el sistema capitalista empezó a predominar, ¿podemos decir que la lucha es entonces contra ese sistema que explota a la clase proletaria? Sí, siguiendo la línea de argumentación de Kollontai, sí, a partir de que se crea, o bueno, empieza el desarrollo del sistema capitalista, pues digamos, una parte importante del desarrollo del sistema capitalista, bueno, del sistema feudal al capitalista, pues es también el despojo de las tierras, ¿no? De los campesinos, digo que sí tal vez estaban en las tierras feudales, pero de repente se empieza a privatizar la tierra, ¿no? Empieza a ser propiedad privada, empieza a ser mercantilizada también la tierra, ¿no? Y entonces ya los que tenían tal vez acceso a la tierra para poder sobrevivir, y en este caso también eran muchas mujeres que eran las que tenían acceso a la tierra y podían cultivar, podían mínimo sobrevivir a partir de eso, son despojadas de las tierras y entonces ahí también pues
tanto hombres como mujeres se ven obligados a venderse, ¿no? A vender su fuerza de trabajo. Y pues ahí, entonces, esa relación de vender tu fuerza de trabajo para que alguien, pues, gane a partir de lo que tú produces, pero además te da digamos, un pago simbólico, un salario, pero que no representa realmente lo que se produjo, ¿no? Entonces te está robando una parte de lo que tú creas, ¿no? De lo que los trabajadores y trabajadoras crean. Entonces, sí, digamos que ese desarrollo del sistema capitalista es el origen de la explotación, ¿no? Y hay una autora italiana, pero también escribe, bueno, escribe sobre todo en inglés, que se llama ay, Silvia Federici, y ella también sigue esa línea de argumentación que tiene Kollontai y analiza pues, el capitalismo global y cómo es que a partir de el despojo de las tierras y pues, de la acumulación primitiva del capital, ahí es cuando también se empieza a ver los rasgos de la explotación, ¿no? Cuando pues las personas empiezan a tener la necesidad pues de vender su trabajo porque ya no tienen acceso a la tierra. Ujú. Bien, ahora también quisiera que hiciéramos como un pues, reconocimiento de alguna manera también, pues a que las mujeres en el campo socialista pues tenían, considero yo que más derechos o tenían unos derechos pues muy de avanzada, ¿no? Para la época, ¿no? El voto de la mujer, ¿no? Esta cuestión que hablábamos también del aborto seguro, ¿no? La Unión Soviética preocupada por esta cuestión de que las mujeres estaban falleciendo porque había estos lugares clandestinos en los que las mujeres iban a abortar, ¿no? Deciden tener como un derecho esta situación, ¿no? De poner ya algunos centros de salud en los cuales se pueda practicar esta cuestión del aborto seguro, ¿no? También los permisos maternos, ¿no? De cuidados para las mujeres que estaban embarazadas, ¿no? Respetándoles también siempre su espacio laboral, ¿no? Dándoles meses y meses de cuidados para que tuvieran con sus hijos, ¿no? También, no sé, Nadezhda Krupskaya, ¿no? Que era la encargada del sistema educativo de la Unión Soviética, ¿no? Jenny von Westphalen, ¿no? Que era la correctora, la pensadora política, miembro activo de la Liga Comunista, ¿no? Y que también fue fundamental para la creación del capital de Karl Marx, ¿no? Entonces, pues en esta lógica, Marx, pues estos aportes o esta situación de la mujer trabajadora y de todos los derechos que fueron ganando, pues gracias a que pelearon, no nada más era la lucha hombres contra mujeres, era la lucha en contra del sistema capitalista que oprimía a toda la clase proletaria y a toda la clase trabajadora, ¿no? ¿Qué decir de estos aportes, Mar? Pues es muy importante, yo creo que hacer una revisión, bueno, echarse un clavado a la historia y darse una cuenta y uno cuenta de que muchas mujeres en distintas épocas que tuvieron un rol importante para que, como dices, ¿no? Por ejemplo, Jenny von Westphalen, que fue la pareja, la esposa de Marx, ¿no? O sea, su contribución a que pues, pues, se diera su trabajo, hasta su hija, ¿no? A la que le decían Tusi. Ella también, pues, dio mucha parte de su vida para que, para ordenar los manuscritos y que salieran a la luz, ¿no? O sea, el trabajo de la pareja de Lenin, que antes de que fueran pareja, ella ya también ya estaba organizada, ¿no? Entonces, figuras femeninas que como tal, como personas, sin, o sea, sin tomarlas en cuenta en relación a su pareja, pero como individuos, el aporte que hacen a la historia y a la creación pues sí, de conocimiento o a la creación de estructuras, en este caso, por ejemplo, en la Unión Soviética, también con Kollontai, ¿no? Que ayudó, bueno, a diseñar, digamos, también todo lo que mencionabas de las estancias,
para infantiles, pero también para espacios para las mujeres, ¿no? Trabajadoras que además que eran madres, pues tenían que dejar sus hijos en guarderías, etcétera. O sea, pensar todo eso a partir de las necesidades que ella, por un lado, Kollontai, que sí fue madre, pero al mismo tiempo, digamos que sacrificó o decidió no maternar para poder hacer todo un análisis económico de la realidad, ¿no? Y poder aportar entonces a que al inicio de la Unión Soviética se pudieran desarrollar todas estas ideas, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante investigar en la historia, por ejemplo, la aportación, en este caso, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, viendo a Elvia Carrillo Puerto, por ejemplo, ¿no? La hermana de Felipe Carrillo Puerto, que en este caso, pues en México, ¿no? En la República Mexicana, a principios del siglo XX, ella participó en el primer congreso feminista, ¿no? Creo que fue el segundo en Latinoamérica, pero el primero en México, ¿no? Y eso fue en 1916, ¿no? Imagínate. Su hermano, Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Eh, fue hasta gobernador de Yucatán y miembro del Partido Socialista del Sureste. Pero me refiero que, por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Todo el trabajo que se hizo allá de las ligas feministas, ¿no? Que también incluyeron a las mujeres eh, campesinas, a las mujeres indígenas, a las mayas, porque ella misma también sabía maya, entonces hacía un trabajo no solamente político, sino también de educación política, de organización, ¿no? En un contexto también socialista. Eh, entonces, sí, la contribución de distintas mujeres a lo largo de la historia, creo que es importante darle más luz a eso, porque se sabe poco y las ideas que desarrollaron, tomándolas en conjunto con los compañeros socialistas, se enriquece muchísimo, pero normalmente se toman aparte o se toman, por ejemplo, en contra, como, pues es que ya ven cómo las mujeres estaban haciendo esto y los compañeros no. Entonces se vuelve a ver esa enemistad de hombres contra mujeres y creo que también tenemos que aprender a superar eso y decir, a ver, desde el, digamos, Frente Socialista, pues tenemos que luchar por o sea, de manera colectiva, o sea, juntos, juntas, juntes, ¿no? En este caso, pero vamos para luchar por nuestros derechos, ¿no? Y si estamos luchando por nuestros derechos, que ya existen, porque ya se ganaron, bien, para no perderlos. Pero si necesitamos crear nuevos, pues entonces tenemos que trabajar en conjunto para pensarlo, porque compartimos una sociedad y tenemos que pensarnos entonces de manera relacional, analizando nuestra realidad compartida, ¿no? Porque la realidad es una, pero y escuchando también lo que le aqueja, lo que nos preocupa a las mujeres, porque pues, sí vivimos percibimos la realidad de una manera distinta, pero la compartimos con nuestros compañeros. O sea, la realidad es una. Entonces hay que escucharnos porque, como te digo, históricamente ver lo que se proponía desde compañeras socialistas, todas esas ideas que propusieron, y unas que sí las echaron a andar y se materializaron, otras no, pero si se hubiera juntado bien y se hubiera ahora un estudio histórico de estas ideas que se plantearon y que tal vez aún siguen ahí planteadas sin volverse realidad, pues entonces podríamos también enriquecernos mucho y aprender mucho para nuestra lucha, ¿no? Ok, muy bien. Y ahora traías a colación México, ¿no? En México, el caso de las mujeres indígenas, ¿no? No se les considera ni se les visibiliza, por más que en el discurso oficialista se diga que sí. Aún así, ¿qué avances se han visto desde el movimiento indigenista de la década de 1990, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? La comandante Ramona, ¿no? A la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son estos avances que podemos ver, Val? Pues yo pienso que una de las grandes aportaciones, bueno, que yo considero que son grandes aportaciones y también yo pienso que la mayoría de las personas que se dicen feministas lo ven también de esa manera en el contexto mexicano. Eh, el trabajo que hicieron las compañeras zapatistas, incluidas la comandante Ramona, la comandante Esther,
de hacer un recorrido en las distintas comunidades en Chiapas y preguntarles a las mujeres cuáles son los problemas que les afectan en su día a día, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y a partir de esa experiencia, de esa, digamos, de esas encuestas, eh, redactaron estas leyes, ahorita no me acuerdo qué se llaman, creo que fueron 30 leyes o 10 leyes, no me acuerdo, eh, digamos, para visibilizar entonces en cómo se tiene que plasmar lo que necesitan, lo que dicen que necesitan las mujeres, ¿no? Y luchar por ello, ¿no? Creo que uno de ellos era que ninguna mujer puede ser obligada a casarse, ninguna mujer puede ser golpeada ni por sus familiares, ni por nadie, ¿no? Acerca de que la violación va a ser sancionada, tiene derecho a trabajar y si trabaja, entonces tiene que derecho a recibir un salario, ¿no? Ese tipo de leyes, ¿no? Y que salió a partir de un análisis de la realidad. Y entonces, y eso de la voz y de la creación de las compañeras que se organizaron pues las compañeras indígenas, ¿no? En este caso en el contexto, en el territorio de Chiapas. Pero uno ve esas leyes y son prácticamente universales, o sea, ¿sabes? Entonces decir, bueno, somos mujeres, ellas tal vez son mujeres indígenas trabajadoras, pero básicamente, si somos trabajadoras, independientemente si eres indígena, si eres afromexicana, etcétera, compartimos esas necesidades, ¿no? De vivir de tener todas una vida digna y tener, pues sí, poder tener sí, una vida digna y lo que necesitamos para vivir, ¿no? En la sociedad. Independientemente si vives en una comunidad indígena o en una ciudad, pero necesitas una realidad concreta, material, que pueda cumplir tus necesidades básicas y más, ¿no? O sea, para poder gozar en felicidad, en bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero la aportación de las compañeras zapatistas creo que fue muy importante y sobre todo ese trabajo que hicieron de hacer ese análisis de la realidad, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Y ahora, el lema de tiempo de mujeres, ¿aplica para qué mujeres? Cuando en el país los feminicidios, las desapariciones de mujeres continúan al alza, principalmente también por lo menos en la Ciudad de México, en alcaldías gobernadas pues por Morena, ¿no? Puede ser Tlalpan, puede ser Iztapalapa, ¿no? Que son como esos focos rojos donde las mujeres están sufriendo esta cuestión de la desaparición. Pues yo creo que es un problema a nivel país y que ha alcanzado una escala, pues es una práctica, digamos, sistemática y una práctica sistemática que a la cual el Estado no ha tenido la voluntad de hacer su trabajo para investigar cuáles son las causas, ¿no? Y por una parte eso, investigar cuáles son las cosas. Y por otra parte, para si ya está el problema, entonces darle un seguimiento a, a lo que, al problema de si ya desaparecieron, de buscarlas inmediatamente, o sea, actuar según los protocolos, ¿no? O sea, simplemente hacer su trabajo. No lo están haciendo. O sea, si una habla o escucha las entrevistas de los familiares de las personas desaparecidas, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de feminicidios, ¿no? Si se parte de una desaparición y después se encuentra a la víctima, ¿no? Sin vida, entonces, partiendo de que la investigación diga, bueno, es feminicidio, y si entonces se llegó a la investigación de que sí fue feminicidio, pero de todas maneras, si una habla con los familiares de las víctimas, todas van a escuchar el pésimo trato que sufrieron al presentar la denuncia o que desde un principio las agredieron por no creerles de que esa persona está desaparecida
Y empieza con la violencia de, es que seguramente se fue con el novio, es que seguramente fue porque andaba de fiesta, etcétera, ¿no? O sea, ya partiendo de que es responsabilidad de la víctima, ya empieza esa primera violencia. Y luego la segunda, pues de que no van a hacer su trabajo, así como, no, espérense, o sea, no empiezan a buscar inmediatamente, ¿no? O sea, no hacen su trabajo. Entonces ahí ya es inmediatamente una violación a los derechos humanos de los familiares, que también son víctimas en este caso, ¿no? Entonces, si a partir de ese simple hecho, pero que ya empieza a desencadenar esas violaciones a derechos humanos de las víctimas, yo no entiendo por qué no se habla como tal pues sí, se señala con tal severidad y se le da la importancia necesaria en el discurso oficial actual. Si se dice que es tiempo de mujeres, pues es tiempo de que busquemos a las mujeres, es tiempo de que el Estado haga su trabajo para que las mujeres puedan vivir seguras y de una manera digna. Y no solo las mujeres, sino sus familias. Y no solo las mujeres y sus familias, sino toda la sociedad mexicana, ¿no? Pues los gobiernos que están en turno, pues llegan al gobierno pues a partir de las elecciones democráticas, ¿no? En este caso. Entonces, pues también necesitan tener la popularidad, cierta popularidad para mantenerse en el poder, ¿no? Este, y pues yo diría que tienen que mantener hasta cierto grado los problemas que ya viene cargando el Estado, pues hasta cierto punto eh, o tratarlos desde una posición en la cual muestren que sí lo están intentando manejar, que sí lo están manejando, haciendo propuestas positivas, eh, creando plataformas para que haya participación, etcétera. Y creo que eso sí lo está haciendo este gobierno. Pero siento que hace aún mucha más falta de voluntad política para realmente ciertos problemas por ejemplo, lo de los feminicidios, que, que mínimamente se pongan a hacer tu trabajo desde los ministerios públicos. O sea, siento que no están tocando puntos claves que pudieran hacer una diferencia abismal en el trabajo, por ejemplo, de la búsqueda de personas desaparecidas y en el trabajo de esclarecimiento y no nada más esclarecimiento de los feminicidios, sino también la prevención de los feminicidios o atacar el problema desde la raíz, ¿no? Y que pues ya para ahorita no meter más, pero pues sí también se puede hacer un análisis económico, como pues sí, para hacer un análisis del origen de los feminicidios, ¿no? Pero bueno, esa ya es como otra historia que abre una puerta mucho más grande para un buen debate. Bueno, Mar, pues algo más que desees agregar y que se me haya olvidado preguntarte. Pues yo pienso que simplemente agregar que estos espacios son muy importantes, estos espacios para recordar e indagar en el origen de, de la lucha proletaria, ¿no? Y de la contribución de la lucha socialista en el mundo y en particular, pues ahorita de las mujeres. Y hacer un hincapié en que pues estamos todas y todos y todos juntos en esta lucha, ¿no? Por nuestros derechos y creo que debemos de tomar en serio nuestro papel como individuos, pero siendo parte de una sociedad para organizarnos. Y a pesar de que este sistema nos aísle y nos quiera tristes y nos quiera apáticos e inactivos y adictos a cantidad de cosas como las redes sociales, pero sí debemos de acercarnos a nuestros pues a las personas que tenemos a nuestro alrededor en la escuela, en el trabajo, en los espacios deportivos, en lo que sea, y hablar sobre estos temas. Digo, tal vez no sabemos de qué se trata, pero podemos investigar, podemos, yo qué sé, hablar, entablar la conversación, ¿no? Y pues tomar estos problemas que tal vez no nos aquejan en primera instancia a una misma, pero pues sí a nuestros, digamos, conciudadanos y volver los problemas de todos
como los propios, porque entonces así no nos, o sea, nos va a importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, pues solidarizarnos con las luchas que hay tanto en nuestras comunidades como pues alrededor del mundo, ¿no? Ujú. Bueno, Mar, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también a quienes siguieron esta conversación. Les invito a dejarnos un comentario, darle me gusta y compartir esta información para que la clase proletaria pues siga conociendo de las luchas del pueblo trabajador. También les invito a seguir otros espacios informativos como son Miradas Críticas los martes a las 9 de la noche y de ahí son los jueves a las 9 de la noche por Radio Común en YouTube, así como el Machete Televisión también los jueves a las 8 de la noche por el canal de YouTube del Partido Comunista de México y nos vemos en la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.